Pues hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, de verdad que gusto verles, gracias a Dios que estamos aquí en esta mañana. Nuevamente hermanos, el Señor ha sido bueno hasta este día, amén. Gracias a Dios por ello, hermanos. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio que iniciamos el domingo anterior acerca del propósito de Dios con las profecías. ¿Por qué el Señor utiliza profecías? ¿Por qué el Señor, la Biblia, como les aprendimos el domingo anterior, prácticamente la tercera parte de las Escrituras habla en profecía? Y desde Génesis nos sorprendimos, ¿verdad? Hasta Apocalipsis no deja de estar dando profecía el Señor. Y vimos como primer punto el domingo anterior el propósito de Dios con las profecías. El primer punto era, hermanos, la profecía revela quién y qué es Dios, amén. Y vemos cómo Dios se revela a través, hermanos, de todo lo que es la naturaleza, de su poder, de la creación misma, y cómo desde Génesis, desde el capítulo 1 vemos que ya hay profecía. Capítulo 2, capítulo 3 igual, profecía tras profecía, y nos sorprendimos, ¿verdad?, cómo se están cumpliendo al pie de la letra cada una de ellas. Y hoy vamos a pasar, hermanos, a nuestro capítulo 2 de este curso de el propósito de Dios con las profecías. Vamos, hermanos, inmediatamente, si me acompañan ustedes, por favor, a Romanos capítulo 1, versículo 28. Vamos, hermanos, a esta carta de Romanos, la carta de doctrina por excelencia. Romanos 1, 28, por favor. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia en Romanos 1, 28, por favor, ahí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y ahí, hermanos, da una lista de tantos pecados, ¿verdad? Tantas cosas negativas que la humanidad está haciendo en estos precisos momentos. Bueno, punto número 2. Dios, hermanos, a través de la profecía, revela que Él existe y que la Biblia es su palabra revelada a la humanidad. Número 2, ese es el propósito de la profecía de Dios con nosotros. Revelar que Él existe y también que su Biblia, su palabra, ese libro que ustedes tienen en su mano, es nada más ni nada menos que su palabra revelada a la humanidad. A lo largo de la historia, hombres y mujeres, hermanos, han negado a Dios, optando por creer que Él no existe. Pero esto no es nuevo, eso ha sido desde tiempos antiguos. Para empezar, en el primer siglo, el apóstol Pablo escribió precisamente a las personas de la iglesia de Roma, a la cristiana, ¿verdad? Me refiero a la verdadera, a la cristiana, que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y por esa causa Dios los entregó a una mente que está reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no les convienen, de lo cual deja una lista enorme, y es lo que el mundo entero, aquella persona que no cree en Dios o que ha optado por no creer en Dios, en el Dios de este libro, está haciendo estas cosas que no le convienen. Y eso es una evidencia real de aquella persona que niega la aceptación de que Dios existe, hermanos. Y que también, hermanos, no acepta que su existencia interfería con la ejecución de sus deseos egoístas y carnales. Por eso, una mente reprobada es un castigo de Dios. Y eso es algo que el Señor, pues a toda aquella persona que niegue su existencia, está en alguna de estas prácticas, sino que es en todas. Lamentablemente, pues algunos cristianos, algunos creyentes, pues también incurren en eso, ¿verdad? Eso es muy triste y muy lamentable, lo cual quiere decir, hermanos que están en esa categoría, mentes reprobadas. Y una mente reprobada, pues válgame la redundancia, ¿verdad? Reprueba en todas las áreas de su vida. Puede tener algún éxito en algunas situaciones, pero en la principal, que es la espiritual, 100% reprobado. Y eso es algo muy lamentable. Ahora, en la actualidad, ya viniendo a los tiempos modernos, sin embargo, la gente ahora ha elevado la negación de la existencia de Dios a una forma de arte.
a una forma de ciencia, de conocimiento, de grandes hombres intelectuales que en su intelectualidad, según, niegan que nosotros, su creación principal, se supone que es la más perfecta, no crean que existe Dios. Satanás se ha encargado desde el jardín del Edén que ustedes no crean en Dios, todo el mundo. Y estas personas se esfuerzan, en realidad, hermanos, se esfuerzan por explicar de alguna forma la evidencia científica, intelectual, así como la complejidad increíble del ADN, el material genético que tenemos todos los organismos vivos, que se controla la herencia y se localiza en el núcleo de cada célula que compone nuestro cuerpo, y esa fina calibración del universo, de nuestro planeta, para que pudiera existir la vida. Buscan, hermanos, argumentos científicos tratando de que usted se vaya más por el lado científico y que usted se sienta muy intelectual y no como los locos cristianos que creen que de un día para otro aparecimos. Usted, muchos, y es increíble porque, como se los he dicho en otras enseñanzas, es increíble que en las mejores universidades del mundo, hablando de estadounidenses, de Inglaterra, o sea, las grandes universidades, sigan enseñando en esa categoría de que descendemos del mono, que venimos de un caldo, de un cultivo de microorganismos, de células y de bacterias, y muchos cristianos aún lo siguen creyendo. Esa es una triste realidad. ¿Por qué? Porque están más inclinados al intelectualismo que a lo espiritual. Y eso es una realidad que nadie puede objetar. Y eso, hermanos, lamentablemente está ensuciando precisamente el plan de Satanás usado para que la gente niegue que existe Dios y le encuentre una razón lógica. ¿Cómo es que vamos a aparecer? ¿Cómo es que la luz apareció de la nada? Todo tiene una causa, todo tiene un origen, sí, Dios. Nosotros lo podemos decir, sí, con fe, pero el mundo allá afuera siempre va a refutar. Por eso el Señor ha dejado este libro, para mostrar su existencia. ¿Y cómo lo muestra? Isaías 44. A ver, ¿qué puede decir cualquier intelectual contra estas palabras, hermanos, que le dio el profeta Isaías? Capítulo 44, por favor, hermanos, versículos 6 y 8. Vean con qué categoría habla el profeta Isaías. Isaías 44, 6 al 8. Dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién? Vean, a modo de pregunta el Señor, retando a los intelectuales, ¿y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, no os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Vean, hermanos, qué palabras de poder. Cómo el Señor utiliza a Isaías, porque esto no es nuevo. Desde la antigüedad, en tiempos bíblicos, en tiempos de Isaías, ya se hacían los movimientos de la negación de Dios, y había dioses por donde quiera, hermanos. Y el Señor levantó un profeta que diera profecía para que se revelara quién es Dios. Esta historia, hermanos, esta historia que Dios predijo muchos acontecimientos, cientos y miles de años antes que sucedieran a través del profeta Isaías. Y llegado el momento, los llevó a cabo exactamente, salud, como lo había anunciado. Profecía, hermanos, que siempre buscamos en Isaías, cuando habla del Señor Jesucristo. Un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Y se cumplió al pie de la letra, hermanos. Se cumplió de una manera excelente, puntual, como solamente Dios lo podría haber hecho. Antes, hermanos, cientos de años de que Cristo naciera bajo esas circunstancias, hermanos, estaba profetizando. Y por eso el Señor dice: ¿quién hay Dios como Él?
Yo soy desde el principio. Vimos en Apocalipsis, Jesús mismo lo dice. Yo soy el primero y el último. Lo mismo dice el Señor en Isaías 44. Así que, hermanos, la Biblia, hermanos, y Dios está tan seguro de lo que predice que lo pone por escrito por mucho tiempo, con mucha antelación, para que pueda ser, fíjense, el propósito de Dios. Lo pone desde mucho tiempo antes para que pueda ser fácilmente refutado si no sucede. Ahora, como sucede, ¿quién le puede refutar a Dios? Así tal cual lo predijo, así tal cual sucede, y no hay nadie que pueda objetar lo contrario. Pero salen estas personas, ¿verdad? Una y otra vez Dios ha escrito lo que va a ocurrir, tal y como Él lo vaticinó. Y es una manera que nosotros podamos entender quién es Dios y por qué utiliza profecía. ¿Para qué? Para revelar que Dios existe. Si alguno de ustedes alguna vez ha sido tentado por Satanás de dudar de la existencia de Dios porque algo no le cuadra con la historia, no le cuadra con la profecía, ni los tiempos son como ustedes, hermanos, Isaías también nos tiene la respuesta. Isaías 55 nos dice: buscar a Dios mientras éste pueda ser hallado. Y dice: el que el impío vuelva a hacer de sus caminos. Y también dice: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos, dice el Señor. Isaías 55, del 6 al 8. Así que si usted no le cuadra, hermanos, alguna fecha, alguna profecía, que usted diga: es que como que aquí no entiendo, es que la profecía de la higuera y bla 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 no cuadra con los tiempos actuales, siempre recuerdo, hermanos, sus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Dios tiene sus tiempos y no se parecen a los nuestros. Usted se tiene que adaptar y creer por fe que todo lo que está escrito se va a cumplir al pie de la letra. Además, hermanos, se está cumpliendo. Vea el periódico. Ahí está la evidencia más irrefutable de que Dios, lo que escribió, está sucediendo. Amén. Gracias a Dios por ello. Además, la Biblia es muy distinta a otros libros sagrados religiosos, ¿verdad? Pero una de sus mayores diferencias es que es el único libro, hermanos, que contiene cientos de profecías que ya han sido cumplidas, tal como fueron registradas con muchos años antes de anticipación, y centenares más que todavía deben de cumplirse. Así que, ¿cuál es la duda, hermanos? Necedad. No hay otra palabra más que necedad. Y que usted está siendo muy tentado por Satanás, porque Satanás lo que quiere es que usted se sienta un Dios, como le dijo a Eva: el día que comieres de este fruto, no moriréis, sino que sabe Dios que se abrirán sus ojos y ustedes serán como Dios, serán como dioses. Y eso es lo que sucede con una persona intelectual. Llega a un conocimiento tan elevado, tiene conocimientos profundos, científicos, ¿y qué pasa? A mí, ¿qué me van a enseñar? Yo estoy para enseñarles a ustedes, cristianos. ¿Ustedes qué me van a decir a mí? Y ese es el problema. El propósito de Satanás se cumple en muchas personas que lamentablemente están siendo contaminados con la falsa llamada ciencia, como dice la Biblia. Y Dios, hermanos, no se ofende si le refutan. ¿Por qué? Porque al final de cuentas te va a demostrar con la Escritura que Él es Dios y que su palabra fue revelada cientos de años atrás. ¿Amén? Amén. Número 3. Propósito de Dios con las profecías. Isaías 46, precisamente. Para si alguien quiere saber lo que es Isaías en la Biblia, hermanos, yo lo digo siempre así: Isaías es como el Messi del fútbol. Es un profeta elevado, hermanos. Isaías 46, ¿están ahí? Versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Punto número 3, hermanos: la profecía muestra
que Dios tiene el control absoluto. Ese es el propósito también de que haya tanta profecía en la Biblia. Y por eso nos dice, recuerden las cosas pasadas, las que hablé de los tiempos antiguos. Hoy en día, hermanos, es indiscutible para nosotros los cristianos reconocer que solo Dios puede hacer esto. ¿Amén? Vaticinar el futuro. Él conoce el futuro porque Dios es omnisciente. Él, hermanos, lo sabe todo. De cada uno de nosotros sabe todo el pasado, el presente y conoce nuestro futuro. Y eso, hermanos, es una bendición, porque Él nos tiene considerados. Obviamente, algunos seres humanos tienen algunas herramientas para hacer predicciones, ¿verdad? Lamentablemente, algunas son muy desafortunadas, como nuestro clima, ¿verdad? Rara vez le atinan, pero tienen herramientas. Pero no tiene nada que ver con el futuro. Porque hoy en día, pues, hasta muchos por ahí tienen miedo, ¿verdad? Andan fascinados con la inteligencia artificial y todo lo que va a pasar, ¿será o no será el anticristo? De ahí vendrá, hermanos, todo eso le pertenece a Dios. Pero todo eso está escrito en la Biblia en su contexto correcto. Estas cosas, hermano, lo que sucede es que el ser humano está ávido por conocer el futuro. Quiere conocer su futuro, pero no con el propósito de saber si está en orden con Dios, si va a hacer algo para en pro de la obra de Dios, sino simple y sencillamente, hermanos, lo vuelvo a repetir, porque se sienten dioses. Y sí, todo el ser humano, y no excluyo a los cristianos, tienen una cierta tendencia a conocer qué va a pasar el día de mañana. ¿Qué va a suceder mañana con mi vida, con mis hijos, mis hijas, con quién se van a casar, mis hijos a quién van a tomar de esposo? O sea, todo eso, hermanos, todo eso lo tenemos. ¿Qué va a pasar? Voy a adquirir ese nuevo puesto, voy a ganar la lotería, yo qué sé, hermanos. O sea, todos de alguna manera nos inclinamos algo por el futuro, ¿cierto? No estoy mintiendo y usted lo sabe, hermano. Pero el problema es que cuando se trata de profecías, y sobre todo de regreso pronto de Cristo, de los tiempos finales, de la gran tribulación, de cuándo será, cuándo se va a cumplir, pues hermanos, muchos en lugar de este libro, pues más van más a otro libro que enseña profecías, llamado Nostradamus, ¿verdad? Ustedes quieren compartir, una profecía dada por Nostradamus, algo que el Señor ya predijo hace cientos de años. 1555, hermanos, se hicieron los cuartetos de este francés Nostradamus. El Apocalipsis fue revelado al apóstol Juan en el 98 después de Cristo. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Quién lo vaticinó con más tiempo? Obviamente el Señor, ¿verdad? Pero lamentablemente muchos están más al pendiente de las profecías de Nostradamus. O peor aún, alguien por ahí, a ver si lo sé pronunciar, que se llama Baba Yanga, o Baba qué, algo así, una bruja que supuestamente predice hechos y tiene tanta certeza que es muy famosa. Y ahí van, haciendo un lado lo que dice Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que la lee y los que oyen y las guardan. ¿Se acuerdan que necesitan para ser bienaventurados? Cumplir con esos 3 requisitos. Pero lamentablemente muchos los cumplen con Nostradamus o con Baba Yanga, o peor aún, buscan el tarot, ¿verdad? O buscan el horóscopo. Lamentablemente es increíble que en pláticas cristianas entre jovencitos, jovencitas y hasta algunos adultos, para vergüenza, ¿tú de qué signo eres? Ay, yo soy de tal, y muy orgullosos. Hermano, ¿cuál es el destino de estas personas? Apocalipsis 21:8. ¿Sabes lo que dice Apocalipsis 21:8, verdad? Vamos a ir ahí para que veas, hermano, para que no se te olvide. Apocalipsis 21:8, dice ahí la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los que niegan la existencia de Dios, los cobardes son aquellos que no quieren aceptar el señorío de Cristo, por el que dirán, por vergüenza, porque ya no lo van a invitar a sus grandiosos convivios o fiestas navideñas, porque solamente vamos a estorbar, ¿verdad?
con su santurrón, ¿cómo dice? Es santurrón con su santidad. Luego dice los abominables y homicidas, los fornicarios y atención, y hechiceros. La hechicería, hermanos, abarca más de lo que tú quisieras imaginar. Hechicería viene del griego, hermanos, que significa fármacos, de farmacia, drogas. Entra también la categoría de hechiceros. Así que vean, hermanos, todas estas personas que van a las cartas, al tarot, a la copa, que a la ouija, y que una persona que según tiene el don de predecir el futuro, hermanos, este es su destino. Y el Señor no se agrada de quienes participan con ellos. Usted debería tener vergüenza, hermano o hermana, si de verdad usted anda presumiendo su signo zodiacal. Porque entonces, hermano, está en un serio problema. Y eso, hermanos, pues precisamente es lo que queremos evitar. Por eso el Señor da profecías. Porque Él sabe, hermanos, que ni los hechiceros, ni los abominables tendrán su parte, no tendrán parte en el cielo, sino que su lugar es en algo que arde con fuego y azufre. Y eso es algo que el Señor quiere, hermanos, quiere evitarle a cada ser humano de esta tierra. Y tristemente, algunos cristianas son arrastrados por esas ideologías, por personas que están convencidísimas de que no tienen nada de malo. De vez en cuando, ¿verdad?, que me lean las cartas para estar prevenido, prevenida y saber cómo resolver ese asunto en un futuro o proteger a mis familiares. ¿Y qué dijo Satanás a él? No moriréis. Si lo sabe Dios, que el día que coman ese fruto prohibido, ¿me están captando? Ese fruto prohibido, esa religión, esa práctica, esa ideología, serán como dioses. Y así está pasando. Así está pasando. Daniel, hermanos, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, él nos dice que Dios quita y pone reyes y revela lo profundo y lo escondido en sus cielos. Hermanos, Daniel no tenía ninguna duda en cuanto a esta gran verdad acerca de Dios. Y por eso podemos ver que uno de los profetas que más vivió y experimentó milagros increíbles fue Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel creía desde su juventud, jóvenes, en Dios. Y así, hermanos, hasta que terminaron sus días. Y su legado continuó. Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y tiene tanta profecía, hermanos, que de hecho es de las más difíciles de poder interpretar. Pero grandes de sus profecías, hermanos, se cumplen en el Apocalipsis y se cumplen en el Señor Jesucristo. Pero hay que tener ahí, hermanos, entendido que Dios tiene un propósito de las profecías. Amén. ¿Cuál es la moraleja de esto, si se puede decir hasta el momento? Que Dios tiene el control supremo y absoluto de todo. Él puede levantar y derrocar reyes, imperios, intelectos, ciencias, con tal de cumplir su plan y su propósito con la humanidad. Él los deja. Sí, vengan los intelectuales, llenen, traigan la ciencia, el conocimiento. Al final de cuentas, sobre ellos mismos se va a cumplir la profecía. Como lo hizo con Faraón, ¿recuerdan? Él mismo incitó a Faraón, para que su corazón se endureciera, para que cada vez se mostrara más el poder de Dios, demostrar quién era Dios. Y lo hizo, por supuesto que lo hizo. Y en ese tiempo, pues, Faraón era el hombre más poderoso de la tierra, ¿no? Así es, hermanos, y así lo seguirá siendo en tiempos de Daniel, Nabucodonosor. ¿Y qué hizo el Señor con él? Cumplió su profecía. Y así nos podemos ir, hermanos, y vemos que todo, hermanos, el Señor, todo lo cumple al pie de la letra. Muchos años antes, Él lo escribió para que tú y yo entendiéramos que Dios existe. Amén. Número 4. La profecía. Aquí ya entramos todos, hermanos. La profecía revela también como propósito las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Proverbios 29:18. Vean, hermanos, ¿qué podemos decir ante este proverbio? Proverbios 29:18.
Vean qué palabras. Nada, hermanos. Es un aplastante, revelador. Pero quiero que usted lo lea, hermanos. Proverbio 29, 18. ¿Están allí? Léanlo conmigo, por favor. Sin profecía, el pueblo, mas el que guarda la ley es. Ahora entienden Apocalipsis 1:3. Nuevamente, hermanos, Salomón, autor del libro de Proverbios, ¿cuántos años atrás escribe lo que iba a escribir el apóstol Juan en Apocalipsis? Y vean, hermanos, es exactamente lo mismo. ¿Por qué el Señor da profecía? Porque si no la da, el pueblo se desenfrena. Y le tiene que poner un freno a través de una profecía donde ya los inmiscuya y que sepa todo el pueblo de Dios que hay consecuencias por la obediencia y sobre todo por la desobediencia. Gálatas capítulo 6 versículo 7, el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si no lo he visto como una profecía, hermano, ahora veo, empieza a vislumbrar de esa manera, porque es una profecía como una consecuencia que se va a cumplir en ti. Todo lo que usted esté sembrando, hermano, eso lo va a cosechar. Tarde o temprano va a llegar a su vida, va a depender si fue obediente o desobediente. En la Biblia del Antiguo Testamento, Levítico 26 y Deuteronomio 28, hay, hermanos, dos capítulos bastante extensos de la Biblia que detallan claramente este punto de la profecía. Los estudiantes, hermanos, de la Biblia, por lo general se refieren a estos pasajes como los capítulos de las bendiciones y maldiciones, porque está de una manera en orden lo que es ser obediente y desobediente y las consecuencias en ambas cosas. Con un detalle, hermanos, que de verdad nos debería dar escalofrío: gozo para los obedientes y escalofrío para los desobedientes, para que no se desenfrenen. Y eso es impresionante, hermanos. ¿Dónde les dije que estaba? Deuteronomio 28. ¿Ya están ahí? Deuteronomio 28, hermanos. Si me hacen el favor por ahí. No lo vamos a leer todo porque de verdad es muy extenso, pero sí quiero puntualizar algunas cosas. ¿Están ahí? Muy bien. Dice el Señor la palabra de Dios: bendito serás, estoy en el 6, Deuteronomio 28, versículo 6. Bendito serás en tu entrada y bendito en tu salida. Jehová derrotará a sus enemigos que se levantaron contra ti, por un camino saldrán contra ti y por este camino huirán delante de ti. Pero dice desde el 1 y 2: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar siempre en mente Apocalipsis 1:3, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y vean, hermanos, de ahí pues da hasta el versículo 14 una lista, hermanos, de las bendiciones que tiene el Señor. No lo vamos a leer todo porque nos extenderemos mucho, pero usted estudien en su casa y vean los beneficios de ser obediente a Dios. El capítulo prosigue describiendo bendiciones en temas como la agricultura, en la bonanza material, buena salud, tener respeto, hasta prestigio nacional, victoria en las guerras, protección divina, clima favorable, riqueza nacional y mucho más, hermanos, que le prometió a la nación de Israel por obedecer y escuchar su voz. Pero en el versículo 15 en adelante, hermanos, viene lo contrario. ¿Están ahí? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en tu ciudad
y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de sus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y ya ni le sigo, ¿verdad? Porque ya me dio escalofrío. Honestamente, hermanos. Pero ustedes pueden ver cómo estos dos, para estos fragmentos de pasajes, te da con detalle. Serás bendito si obedeces y serás maldito si desobedeces. Y aquí, hermanos, no podemos objetar. ¿Quién puede contra tal revelación de Dios? ¿Quién puede decir algo cuando el Señor mismo te está llenando de bendiciones si le obedeces, o de maldiciones si le desobedeces? Y es increíble, hermanos, porque en las maldiciones hoy lo estamos viviendo. Enfermedades, sequías. ¿Cómo estamos en México en ese tema, hermanos? Ahora ya es algo que ya da miedo. Derrotas militares. Afortunadamente nuestro país no es un país de mucha guerra, pero en México lo derrotan 2 personas en una silla y se acaba. Trastornos, padecimientos mentales, ansiedades, depresiones, esquizofrenias, todo ese tipo de enfermedades mentales, hermanos, viene a raíz de la desobediencia y son castigos, mentes reprobadas. Todo lo que el Señor da, hermanos, es un castigo por la desobediencia. Opresión bajo extranjeros. ¿Estamos o no lo estamos? ¿Lo puedes objetar? Por supuesto que sí. Gobiernos corruptos. Creo que ahí ni siquiera nada que objetar, ¿verdad? Hoy en día no sabemos cómo nos vaya a ir en el próximo junio, ¿verdad? Va a estar tremenda la cosa. ¿Hay invasores en México? Por supuesto que sí. Todo eso, desastres naturales, tantas cosas, que de verdad, ¿qué podemos objetar? Podemos negar que Dios sí está cumpliendo lo que dijo en el término de las maldiciones. ¿Por qué crees que nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestros gobiernos, incluso hasta las iglesias están de cierta tal manera, entregadas a las cosas mundanas? Hoy en día, hermanos, lamentablemente las iglesias están contaminadas con la mundanalidad. Adquieren prácticas, hermanos, para llamar la atención de los jóvenes, cuando, hermanos, se supone que no tiene nada que ver con lo que la Biblia manda, sino que ahora utilizan esas artimañas del enemigo para llamar la atención de nuestros jóvenes, porque pobrecitos de nuestros jóvenes se aburren tanto en la iglesia. No tienen diversión, y menos si están con los bautistas, ¿no? Así como nos dicen a nosotros. Son tan aburridos los bautistas. Nunca se ríen. Hermanos, un día quisiera que alguien me acompañara a la reunión de pastores. De verdad, hermanos, se espantarían y dijeran: ¡ay, ya me fueron de tropiezo estos pastores! No, hermanos, es un ambiente muy sano. Pero, de verdad, hermanos, hay charlas, pláticas, en el buen término santo, ¿verdad? Divertidas. Porque, pues, entre pastores nos entendemos. Pero, hermanos, es un ambiente muy, muy diferente al que todo el mundo se hace una idea. Vamos y nos reunimos en eventos como esto que queremos hacer con los niños, ¿verdad? Que vean, hermanos, que no es aburrida la vida cristiana. El problema del ser humano es que perdió su capacidad para deslumbrarse por las cosas sencillas. Ahora está tan contaminado de su mente que usted, amado hermano, hermana, si no es un chiste rojo, una palabra en doble sentido, no se ríe. Nada le causa gracia. Si viene uno y le cuenta un chiste blanco, hasta se enoja, se molesta, dice: ¿eso qué? Cuando, hermanos, la vida santa, hermanos, la vida santa es la que nos llena de bendiciones. El problema es nuestra mente cauterizada, reprobada, porque no aprobamos tener en cuenta a Dios. Y los papás somos los culpables. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué me echa la bolita a mí? Porque usted es responsable de sus hijos. Claro, hasta que ellos deciden casarse, ¿verdad? Que es una área de otro costal, es su asunto. Pero mientras vivan en su casa, son su responsabilidad. No importa que tengan 40 años, de hecho, ¿qué hacen ahí? Pero bueno, así puede suceder. No es un juicio, no es una crítica, pero ahí están las consecuencias. ¿Por qué? No le instó,
No le enseñó. La Biblia dice en Deuteronomio 6, precisamente, ¿verdad? Usted como padre responsable, usted le va a poner en los postes de su casa la palabra de Dios. Le vas a enseñar día y noche a orar, a devocionales. ¿Tiene usted acaso, hermano, en su casa su altar personal? Su altar familiar, donde se reúna con sus hijos a orar, a meditar en alguna palabra. Si acaso, hermanos, mínimo está atento a las devocionales que les envío diario. Algunos ni lo fuman. Y digo, hermano, yo no es juicio, no es crítica, usted sabrá su relación con Dios. Pero es mi responsabilidad alimentarlo. Y le alimento todos los días con un devocional. Pero usted como padre, como pastor de su propio rebaño familiar, usted tiene la responsabilidad ante Dios de preparar a sus hijos para el buen camino. Sean hombres, sean mujeres de bien, sean cristianos de verdad. Y si no, hermanos, pues ¿qué va a pasar? Se van a perder las bendiciones. El mundo los va a jalar, como dijo la hermana Miriam. Porque a veces, hermano, pues estamos en dos pares. Estamos en el extremo donde les damos tanta libertad a nuestros hijos que vienen y terminan haciendo lo que menos les conviene, Romanos 1:28. Cosas que no les convienen y viven reprobados. Y otros los tenemos en un yugo, no, tú no te mueves de aquí, pura Biblia, y los asfixiamos, hermanos. Y no les permitimos que se desarrollen plenamente en una niñez sana. Y después, como les dije, espero no lo tomen ni les sea tropiezo a nadie, ¿verdad? Terminan en otras ciudades, hartos de esa opresión. Tenemos que balancear y siempre enseñar, hermanos. La misma Biblia lo dice, el apóstol Pablo, que nosotros debemos educar a nuestros hijos en temor del Señor. Y cuando fallan sus métodos, hermano, vaya a la Biblia. Nunca es tarde para recuperar a un hijo. Nunca deje de orar por sus hijos. Siempre hay tiempo cuando están en el Señor. Amén. La profecía precisamente tiene ese propósito. Que no se desenfrene el pueblo, que no se desenfrenen las familias, hermanos. Las iglesias se componen de familias. Ese es el principal ministerio que tiene cada hombre, su familia. Y Dios así lo estableció desde el principio. ¿Qué hizo primero el Señor? ¿La iglesia o la familia? La familia, por supuesto, porque la iglesia se va a componer de familias. Entonces, la familia es tan importante, hermano, que usted tiene que tener profecía en su vida, para que sus hijos, sus hijas, no se desenfrenen y atiendan el llamado del Señor. Porque hay profecías de verdad, hermanos, escalofriantes como Apocalipsis 21:8. Yo sé que usted no quiere a sus hijos, a sus hijas en esa categoría, amén, sino que las quiere, hermanos, como hemos cantado, nos veremos en el río. ¿No quiere ver usted a sus hijos ahí, hermano? Pues hay que trabajar más. Hay que atender la palabra de Dios, hay que comprometerse con la obra, hay que tener, hermanos, sin caer en libertinaje, pero tener la madurez para soltarle poco a poco la rienda a un hijo, pero cuando se quiere desenfrenar, jalarlo, pero con sabiduría, amor en la palabra de Dios. Amén. Todo eso lo tenemos que hacer y ese es uno de los propósitos, hermanos. La principal profecía de todo esto, hermanos, toda apunta a Jesucristo. Tus hijos tienen que conocer a Jesucristo. El trabajo que hace el hermano Abimael y su esposa Mayra, de verdad, hermanos, es algo que motiva, es algo que es de admirarse, esa pasión, ese amor que tienen por los pequeños, hermanos, de verdad a mí hasta me avergüenza. Porque, ¿qué dijo Cristo acerca de los niños? Dejar a los niños venir a mí. Y ustedes, papás, no se lo impidan. Si algo le molesta al Señor Jesús, y creo yo, ustedes no quieren que Jesús se enoje con ustedes, ¿verdad? Dejen a sus hijos acercarse al Señor. Y este es un buen momento. Sus hijos, hermanos, sobre todo los que ya sobrepasan los 10 en adelante, ya se empiezan a hacer rebeldes, ¿sí o no? ¿Qué necesitan? Compañía de niños cristianos, guía de personas especializadas en el tema de los niños. ¿Por qué? Porque sus niños, sus adolescentes, ya se empiezan a despertar ciertos instintos, ya se empiezan a fijar en otras cositas, ya de repente ya el niño que les caía gordo ya lo ven guapo, y viceversa, ¿verdad? Y es parte de su madurez, pero hay que tenerlos bien cimentados en la palabra de Dios. Amén. Hermano, papá, mamá, esa es su responsabilidad. No le impida a sus hijos acercarse a Jesús.
esté de mal pensado. El Señor ama a sus hijos y también lo ama a usted. Permita que se acerquen a Jesús, porque si no Jesús se venga y el pastor también. A veces les preocupa más eso. Por eso lo digo, porque a veces nos preocupa más que el pastor se enoja. No, hermano, olvídate de eso. Procura que Dios, hermano, no te dé las maldiciones por desobedecerle, porque eso es algo que sí molesta al Señor. La advertencia, hermanos, se continúa describiendo, pero todo tiene un propósito: apuntar a la obra redentora. Todo tiene un propósito final en la cruz, y esa es la profecía que sigue, la cruz, la más excelente profecía cumplida en nosotros mismos. Y vamos a ver, hermanos, qué otro propósito tiene la profecía revelada, porque el Señor, su voluntad es que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Eso es parte de la profecía, hermanos, la profecía de un Salvador. ¿Dónde creen que lo vamos a ver? Isaías. Pero eso lo dejamos para el próximo domingo, para que usted agende su cita, hermano, con el Señor, porque de verdad vamos a ver lo que nosotros obtenemos, hermanos, no solamente al conocer esta profecía, sino todo lo que en ello está añadido. Es algo de verdad sumamente increíble. Pero por lo pronto, hermanos, por lo pronto solamente les digo que en Cristo se han cumplido más de 300 profecías que se escribieron hace más de 700 años. Lléveselo en su mente, en su corazón, para que venga a gozarse en las profecías que Dios ha dejado para nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Te alabamos.